Bien, mis hermanas, llegamos a este último videito para cerrar asimismo la sesión quinta y con ello igualmente todo nuestro curso que hemos realizado sobre el Nuevo Testamento en sus generalidades. Estamos viendo el libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, y en la temática para el Apocalipsis que tenemos en esta diapositiva, en el anterior video, tuvimos la exposición de lo que aparece aquí en rojo, es decir, aquí hasta el cuarto capítulo, los símbolos apocalípticos. Para este video vamos a grabar los capítulos restantes del 5 al 8, es decir, lo que aparece aquí en blanco. Entonces vamos a proceder inmediatamente a este quinto capítulo, el Apocalipsis, profecías ya cumplidas o por cumplir. Nos hacemos esa pregunta, que es una inquietud que está también en el fondo de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece, no? Profecías ya cumplidas o por cumplir las que encontramos en el Apocalipsis. La imagen que nos representa aquí, la fotografía de la derecha en la diapositiva, pues es un poquito la representación de esa imagen que hay en el común de la gente, en sus mentes sobre el Apocalipsis, ¿no? Que como que se nos habla de que es el fin del mundo y un fin del mundo con imágenes, y estas imágenes, esta imagen que está ahí representada es incluso un poco suave, ¿no? Hay imágenes mucho más escabrosas, más temerosas, pero sencillamente es algo como por tener alguna idea, algún ejemplo. Lo hemos repetido insistentemente para mucha gente, quizás nosotros estábamos entre ellos. El libro del Apocalipsis es un libro de miedo, de terror, porque no lo sabíamos leer, ¿sí? O lo leíamos muy superficialmente, y ciertamente al leerlo así superficialmente, el libro nos habla de terremotos, de cataclismos, monstruos, bestias horribles, guerras, pestes, hambres, de todas estas imágenes, pues nada agradables, nada llamativas para nosotros, ¿no? Cosas muy feas. Y luego con el agravante de que, según algunos en sus exposiciones, en sus predicaciones del libro, advierten que estas cosas están pronto para suceder, y hasta algunos, inclusive, bien lo sabemos, nos advierten que eso ya está sucediendo, cuando hay catástrofes naturales o alguna expresión de guerra en el mundo, ya se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que está anunciado en el Apocalipsis. Hemos dicho que son interpretaciones erradas, equivocadas y que no corresponden al mensaje del libro, aun cuando encontremos allí palabras que nos transmitan ese tipo de imágenes. Pero recordemos que es un lenguaje codificado y que los cristianos allí estaban manifestando y entendiendo era otras cosas. Y ese es el estudio que estamos precisamente nosotros realizando. Por eso entonces advertimos, ¿ves? Como si tuviéramos una moneda, y esta sería la primera cara, pero la moneda tiene una segunda cara. Y esta moneda del libro del Apocalipsis nos muestra por la otra cara que, sin embargo, este libro tiene bellísimas representaciones o imágenes, igualmente a través de las palabras, imágenes y pues representaciones de Cristo, de la iglesia, de la Nueva Jerusalén. Vean que ya las imágenes son totalmente contrarias a las anteriores, del paraíso o del cielo, cosas que nos atraen, nos gustan e incluso las anhelamos, las queremos y las esperamos. Todas estas imágenes que vale la pena que las tomemos muy en cuenta también nosotros en nuestro estudio. Este libro, el Apocalipsis, pues no es un libro de terror para ser utilizado en predicaciones negativas o para manipularlo a favor de una religión del miedo. Como siempre lo acusamos, y en caso personal lo hago porque es lo que
tenido como experiencia, lo que he visto cuando estoy en contacto con estos hermanos separados, es el tipo de predicación que ellos hacen. Ya hoy es muy común que sale uno a la calle y por cualquier calle encuentra usted una iglesia de garaje que llamamos, un centro de culto protestante, una secta que ha abierto allí en un garaje una asamblea, y se predica la palabra de Dios y muchas veces la predicación gira en torno al libro del Apocalipsis y con este tipo de predicación y de anuncios. Por lo tanto, estamos viendo que el libro es todo lo contrario. Ahora sí, de toda esta lista de cosas aparentemente terribles, vienen las preguntas, ¿no? Que también es natural que nosotros las tengamos. Por eso decimos aquí, podríamos preguntarnos, ¿ve? Porque son de hecho inquietudes que están en el común de la gente. ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿ya se cumplió todo lo que dice este libro? ¿Lo que está ya anunciado ya se cumplió? ¿O faltan algunas profecías para cumplir? Hay profecías para el futuro, hay profecías para hoy, ¿sí? Preguntas que, como digo, son muy naturales. ¿Cuándo sucederá todo lo que se anuncia allí? Si todavía no se ha cumplido, entonces, ¿cuándo va a suceder todo esto? Otra pregunta, ¿tenemos que aguardar cosas para el futuro? Es decir, ¿tenemos que esperar este tipo de cosas también para el futuro? Y otra pregunta que podríamos, o que de hecho nos solemos hacer, es ¿qué mensaje trae el Apocalipsis para nosotros hoy? Bien, vamos a tratar entonces en esta parte final del video precisamente de nuestra clase dar respuesta a estas inquietudes. Siempre fijándonos en el libro, no es aquí ponernos al margen del libro y entonces hacer discurso de lo que a nosotros nos parece, a lo que a nosotros nos inquieta o lo que nosotros imaginamos. No, hay que ir al libro. Y si seguimos de cerca lo que afirma el libro, el texto como tal, encontramos constantemente cómo se anuncia cosas que van a suceder pronto. ¿Ve? Así empieza el libro Apocalipsis 1:1. Nos va a hablar de cosas que van a suceder pronto. Esos son, vamos a citar los términos tal cual como están en el libro y después haremos la interpretación de acuerdo a la intención del autor, de quien escribió, no de acuerdo a mi parecer, mi capricho, mi imaginación, ¿sí? Mi brillantez. No. Recordemos que el libro surgió no hoy, surgió en un tiempo determinado en el pasado y en un lugar determinado en el pasado y en unas circunstancias muy concretas, el famoso Sitzenleben, el ambiente originario, el contexto histórico, eso es clave, muy distinto al momento hoy. Entonces, por eso tenemos que ir a las frases y luego en el contexto en que ellas surgieron y se escribieron. Luego otra frase que vamos a encontrar en el Apocalipsis, aquí están siempre entre paréntesis los textos, y como ya bien saben, en nuestra metodología de estudio bíblico para conocer bien la Sagrada Escritura, en el interés y en la pasión por la Sagrada Escritura, entonces yo cada cosa la voy digeriendo. Entonces en estos momentos se me están citando unas frases que son del texto para no solamente comprobarlo, porque aparte que sea un lapsus, una equivocación inconsciente, pero es el texto como aparece en la Sagrada Escritura. Pero sí como para entrar en contacto y luego no solamente ver el texto, sino el contexto. Ese es otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos la Sagrada Escritura. No quedarnos únicamente en el texto, sino ir al contexto para comprender mejor lo que se me dice en el texto. Entonces, les decía, aquí en estos otros versículos aparece otra expresión, el tiempo está cerca. Entonces vean cómo los términos ciertamente nos hacen alusión a algo que está por suceder y que va a ser pronto. Es decir, nos damos cuenta que lo que se nos está anunciando allí es como profecía.
profecía es mensaje de parte de Dios, y si mensaje de parte de Dios es que se va a cumplir. Y que se anuncia que está pronto a suceder estas cosas, que en términos nuestros parecen ser hechos inminentes, es decir, a la luz de la razón humana, de nuestro comprender, de nuestro entender, que serán cosas que están por suceder pronto, inmediatamente, inminentemente. Eso nuevamente lo tenemos que aquí iluminar para comprender mejor en estos textos que vienen ahí asignados. No los podemos aquí leer ni comentar porque nos alargamos demasiado. Y esto entra ya como parte del estudio personal, del interés personal. Como facilitador, como profesor, facilito estas cosas para que ustedes trabajen con estos elementos y logren pues adquirir el mayor conocimiento. Ahora, vamos a encontrar además otro detalle. El mismo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Afirma, y lo resalto en azul, que llegará Él, que llegará pronto. Y esto hace alusión a lo que ya conocíamos por el Evangelio. ¿Qué conocíamos por el Evangelio? Que Cristo, una vez pasado el misterio pascual, su muerte y su resurrección, subió al cielo, ¿verdad? Pero que antes de irse al cielo, ¿sí? Nos advirtió de su partida, pero también al despedirse nos advirtió que primero permanecería con nosotros y segundo que volvería a nosotros. Ese permanecer con nosotros hay que entenderlo para comprender bien el sentido de la expresión. Y luego que volvería, ¿sí? Que volvería, o sea, que retornaría, tendríamos una segunda venida de parte de Él. Pues bien, respecto a esa segunda venida, tenemos que entender ahora esta afirmación de Jesús en el Apocalipsis, que llegará pronto, ¿no? Eh, mm, como lo tenemos este himno del libro del Apocalipsis, en el famoso canto neocatecumenal, ¿no? He aquí que vengo presto y conmigo recompensa. He aquí que vengo presto, he aquí que vengo pronto. O como dice también, de eso está en 3:20 el Apocalipsis o en 22:12, he aquí que estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Y al que abra, entraré y cenaré con él. ¿Ve? He aquí que vengo pronto y estoy a la puerta y llamo. La pregunta entonces es, ¿cuáles acontecimientos estaban por suceder pronto? Si está diciendo que hay algo por suceder de manera inminente allá, ¿sí? Hace 21 siglos, ¿sí? ¿Qué era eso que estaba por suceder pronto? En esos años en los cuales estaban los cristianos viviendo su situación y estaban recibiendo este mensaje del libro de Apocalipsis. O, dicho de otra manera, ¿qué era eso que los cristianos aguardaban con tanta ilusión, con tanta certeza y con tanta esperanza? Porque advertimos, ¿no? Que para ellos el libro no era lo que es para nosotros, libro de miedo y de terror, no, para ellos era un libro de ilusión, de certeza y de esperanza. Por lo tanto, lo querían y anhelaban eso que el libro les anunciaba. Entonces, ¿qué era eso? Interesante, pues, conocerlo nosotros para que se nos desvele el misterio del auténtico del libro del Apocalipsis. Entonces tenemos que ir a la historia, a su momento original, es decir, al ambiente originario del libro. En aquellos años, recuerden a qué años nos estamos refiriendo, finales del primer siglo, ¿sí? Ya hacia finales de la década del 90, pongámosle, redondeando cifras, en los años 95, 95 puede ser 94, 96, 97, 98, ¿sí? De la era cristiana. En aquellos años, los cristianos, lo hemos comentado suficientemente acá, sufrían persecuciones, doble persecución, una por parte de los judíos, otra por parte del Imperio Romano. ¿Ve?
Ese era el tipo de persecución, el estilo de vida que ellos estaban llevando, viviendo su vida, pero bajo la amenaza constante de la persecución. ¿Y por el solo hecho de qué? ¿Persecución por qué motivo? Por el solo hecho de ser cristiano, de profesar la fe en Cristo Jesús. Eso los hacía a ellos objetivo de persecución. Lo lógico que podemos pensar entonces es que estaban deseando que todo esto pasara, que todo esto se acabara, ¿ve? Y de este era el anuncio del libro, este era el mensaje del libro, que ellos lo estaban entendiendo así. Por lo tanto, eso era lo que ellos anhelaban que sucediera, que todo esto, todo este estado de persecución, de amenaza y de muerte terminara para ellos. Y por otra parte también, frente a los judíos que tenían esa persecución, que eso terminara. Por lo tanto, los cristianos que estaban en esta doble situación, estos dos graves problemas, querían, deseaban solucionar esta situación. ¿De qué manera? Poniéndole fin, que eso terminara, que eso concluyera. Para ellos entonces, Juan, eh, lo conocemos nosotros así como el autor del Apocalipsis, Juan, ellos lo conocen no como Juan el apóstol, sino como Juan el vidente o el profeta, porque ya hemos venido insinuando, hemos dicho que aun cuando el libro por tradición aparece como con el título de Juan y que entendemos que Juan es el apóstol, es solamente por aquello de que el libro es fruto de la escuela joánica, de la tradición joánica, de los escritos joánicos, o sea que estos escritos son fruto de una escuela, o sea, de los discípulos de San Juan, donde Juan es el maestro, es el ideador, sí, es el generador de todas estas ideas, de toda esta teología, pero que él materialmente no es el que escribe, en este caso no es el que escribe el libro, sino que aquel que escribe el libro se presenta con el uso de la técnica de la pseudonimia de Juan, el famoso Juan, pero él no se presenta como Juan el apóstol, sino como Juan el vidente o el profeta. Recuerde que vidente aquí, ustedes ya conocen el concepto bíblico de vidente porque estudiamos, esto lo estudiamos allá en el curso pasado del Antiguo Testamento, cuando estudiamos profetas, toda esa introducción larga que les presenté, allí precisamente les hablé de estas cosas. Vean la importancia de eso, el por qué me alargué y me extendí demasiado para poder entender en un paso como este, en un detallito, entender todo el sentido de la palabra vidente. Si no, yo me quedo con la concepción que hoy en día el común de la gente tiene la palabra vidente, que hemos dicho, la confundimos con el mago o con el brujo. No, aquí vidente es en el sentido de profeta, es decir, que conoce un mensaje que viene de parte de Dios como revelación y él lo transmite. Y decíamos entonces, ellos reciben el mensaje de ese Juan, pero ese Juan vidente o profeta y no del apóstol San Juan, que colocamos ahí entre paréntesis para hacer la aclaración. Él les escribió este libro precisamente para ayudarlos en esas circunstancias, para darles ánimo y para darles esperanza. Esto salía de parte de Juan cuando escribió el libro, y este era el mensaje que ellos, los cristianos del primer siglo, recibían y que por lo tanto nosotros en la distancia del tiempo distanciamos igualmente la interpretación y hacemos otro tipo que era el que teníamos nosotros antes de nuestro curso, ¿sí?, sobre el Apocalipsis, y que les he advertido, nos llega por la predicación de nuestros hermanos protestantes, porque son los que se le miden, se arriesgan y hasta gustan leer este libro y utilizarlo, manipularlo para su predicación. Y en cambio nosotros los católicos estas cosas la ignoramos. Cuando vemos, y lo vamos a ver al final, qué significa el libro, qué respuesta tiene el libro para el cristiano hoy, pero ya como un proceso posterior y último paso de ese proceso. No es para empezar por ahí, tenemos que ir al momento histórico como lo estamos haciendo ahora. Entonces, con esto, Juan
quiere decirles, utilizando los símbolos, hemos hablado de los símbolos en la lección, en el video pasado, la importancia y el significado de los símbolos. Pues bien, este autor emplea estos símbolos para decirles a estos cristianos en esas circunstancias que todos los problemas que los están agobiando por parte de la persecución judía y por parte de la persecución romana, esos problemas terminarán tarde o temprano, y más bien temprano, muy pronto. Ese es el mensaje del libro. Por eso, siguiendo la lectura de este bello libro, vamos nosotros ahora a comentar así de manera muy general cómo el mensaje de este autor para esos grandes problemas o tribulaciones son una respuesta para la iglesia primitiva naciente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces en primer lugar esa relación que había de estos cristianos con el pueblo judío, ¿sí? Es decir, las relaciones entre judaísmo y cristianismo en la iglesia primitiva. Entonces lo vamos a abordar ahora en estos momentos. En esta diapositiva, ¿ve? Llegamos a ese sexto capítulo, los judíos y la iglesia en el libro del Apocalipsis. Los judíos entendidos como pueblo y como religión, que es el judaísmo, y la iglesia, que es la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que son vistos por los judíos como una secta, y una secta muy peligrosa para ellos, para su religión, ¿ve? Porque socava los mensajes que ellos tienen, según ellos, de manera equivocada, lo pensaban así, tienen del Antiguo Testamento, especialmente todo lo que les enseñó Moisés, y siendo su gran líder Moisés. Entonces ahora aparece una secta nueva con otras doctrinas, con otras enseñanzas y con otro libro, con otro líder, Jesús, que contraponen a Moisés. Cuando, esa es la visión de los judíos, cuando desde la Sagrada Escritura entendemos los cristianos que Moisés no está en contraposición con Jesús, sino que más bien Moisés es el prototipo, el tipo, la figura, es decir, como la anticipación de Cristo de alguna manera, ¿sí? Dijéramos así, como que anticipa lo que va a hacer Cristo en su persona y en su obra. Bueno, todo lo que estábamos diciendo, toda esta cantidad de problemas, de roces, conflictos que hay entre judíos y cristianos, y explicamos el motivo por qué. Sin embargo, ve, tanto unos como otros, los judíos y los cristianos, tenían en su momento una misma Biblia. En estos momentos todavía no estaba redactada la Sagrada Escritura como la tenemos hoy en día, en Antiguo y Nuevo Testamento, no. En estos momentos existían, apenas están surgiendo aquí los libros, están surgiendo los libros del Nuevo Testamento, entonces lo que estaba organizado, establecido ya es el Antiguo Testamento. Y tanto judíos como cristianos, esa era la Biblia que tenían, esa era la Biblia que leían, esa era la Biblia que incluso rezaban, porque rezaban los mismos salmos, los que están allí consignados en el Antiguo Testamento. Igualmente asistían al mismo tiempo al templo de Jerusalén. Los cristianos también creían en la resurrección, pero los judíos no. Ahí tenemos ya una primera gran diferencia, algo que empieza a distanciarlos. ¿Por qué? Porque tiene que ver todo aquello con la persona, con la persona de Jesús. Por eso entonces los judíos consideraban a los cristianos como una secta, y una secta muy peligrosa, y como bien sabemos que en la iglesia primitiva los fieles estaban formados por una pequeña parte proveniente del judaísmo, es decir, judíos que finalmente habían aceptado la predicación de Jesús, la persona de Jesús, y se habían hecho cristianos, se habían bautizado y se habían hecho cristianos, y la otra parte, la parte griega. Pero en este momento aquí nos interesamos en la parte de los judíos. Entonces, hay judíos en la iglesia cristiana, o sea, esos son los que se conocen en el mundo y se les llama en el mundo, en la Biblia y en los escritos, como los judeocristianos. Esos son los que se llaman judeocristianos. Judeo porque son judíos, de raza, de sangre, de religión, pero
judeocristianos. ¿Por qué? Porque siendo judíos, ahora son cristianos. Esa mezcla entre judaísmo y cristianismo para ellos no fue tampoco nada fácil. Y luego con estas consecuencias de que una vez se hacían cristianos y los judíos sabían de ello, eran inmediatamente rechazados, y no solamente rechazados, sino expulsados, excomulgados de la sinagoga, excomulgados de la comunidad judía. Los echaban de allí. ¿Vea? Esto lo podemos leer en los textos que están ahí entre paréntesis. Eh, por decirles algo, aquí que lo tengo muy en cuenta, el capítulo 9 de San Juan es el famoso pasaje de la curación del ciego de nacimiento. Ese es el pasaje, capítulo 9 de San Juan, como todos los textos de San Juan, hermosos, largos y hermosos. Bueno, y entonces Jesús ha curado a este ciego, le ha devuelto la vista. Y eso revolucionó el mundo judío, lo alborotó. Y como ya están tras de Jesús, entonces el objetivo era Jesús, pero ahora con este episodio, entonces la comunidad, la ciudad de Jerusalén se alborota, ¿sí? Y tratan de acosar a Jesús, acosando al ciego y a su familia. Y entonces los judíos acorralan a sus padres, a los padres del ciego, ¿sí? Y les piden explicaciones. ¿Qué ha pasado allí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado allí? Entonces, ellos sencillamente, la explicación, entonces aquí viene Juan 9:22, San Juan hace el comentario. Ellos, por temor a los judíos, de que los expulsaran de la comunidad judía, no dijeron nada, no respondieron nada. La respuesta que se les ocurrió dar, muy inteligente en ese momento a los judíos que los estaban interpelando, era: nosotros solo sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego y que ahora ve. ¿Cómo ve? No sabemos. Él ya está mayorcito, él ya está grandecito, pregúntenselo a él. Y con eso ellos ya se libraron. Porque si hacían todo el discurso de lo que ha pasado, entonces los expulsaban de la comunidad judía y de la sinagoga, y eso para un judío es como dejarlo sin piso. Entonces luego el verso 34, cuando le preguntan al ciego quién lo curó, y él da su testimonio, ¿sí? Entonces termina diciendo la condena que hacen los judíos: has nacido en pecado, eres, porque para la comunidad judía una enfermedad como esas era consecuencia del pecado. Ahora, el problema del pecado es como aparece en los evangelios también. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En el caso del ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Ve? ¿Por qué? Porque el pecado tenía consecuencias con generaciones posteriores también. Entonces, el ciego aquí está respondiendo, ¿no? Que Jesús lo ha curado, y entonces como que empieza a darles unas catequesis a ellos, y entonces la respuesta irá de ellos: en pecado naciste y nos vienes tú a dar lecciones ahora a nosotros. Y termina el comentario del evangelista San Juan: y lo expulsaron. ¿Sí? Esta era esa situación que eh, debemos nosotros conocer, y que nosotros perdemos estos detalles cuando entramos en contacto con el texto sagrado, cuando estamos en la Eucaristía y tenemos ese pasaje del Evangelio que se nos proclama el domingo en el día, y nosotros esos detalles los perdemos, y nos perdemos de enriquecernos en el sentido y la comprensión del texto y de toda la Sagrada Escritura. Los cristianos, por su parte, que están viviendo su fe, y una fe muy distinta a la fe de los cristianos 20 siglos después, como nosotros, 21 siglos, que se supondría que después de tanto tiempo nuestra fe fuera mucho más madura. ¿Y qué comparación podemos nosotros tener y hacer frente a la fe de los primeros cristianos, estos que estamos viendo? Estos cristianos habían sido judíos antes, muchos de ellos, y
se sienten en estos momentos que, aun cuando vengan del judaísmo, ahora como cristianos, ellos sienten que no pueden renegar de Cristo resucitado, que no pueden desdecir su fe, que tienen que mantenerse fiel a esa fe, lo sienten y así lo expresan, así lo viven. Ahora, esto porque en esa actitud habían sido formados cuando fueron judíos, fueron formados eso, para creyentes, pero una fe total en Dios. Ahora, esa misma experiencia del judaísmo les sirve ahora para la experiencia como cristianos. Si han creído en Cristo, es para permanecer también fieles a Él. A estos cristianos que están en estas circunstancias de persecución frente a los judíos, entonces responde nuestro autor en el libro del Apocalipsis. Para iluminar este problema, Juan, que llamamos el autor del libro del Apocalipsis, le escribió los capítulos del 4 al 11 y empezamos ya a desmenuzar el contenido del libro del Apocalipsis. Capítulos del 4 al 11 será la respuesta del libro a esta problemática. Pero bueno, pero empezamos en el capítulo 4 y entonces los capítulos anteriores, es decir, del 1 al 3, ¿qué? Bueno, entonces resulta que los 3 primeros capítulos son una especie como de introducción, una introducción larga a lo que va a ser el fuerte, el plato fuerte del libro, que es esto que comienza allí en el capítulo 4 y que del 4 al 11 es la respuesta del libro a la situación que están viviendo los cristianos en este primer siglo, finales del primer siglo. Es una introducción donde incluso el autor emplea un método ya conocido entre la comunidad cristiana, que era el de las cartas, el famoso género epistolar, un género literario. Entonces, bajo la forma de cartas, el autor se dirige a las distintas comunidades y habla de 7 comunidades. A las 7 comunidades, eso está en los capítulos 1 a 3. Que suele ser llamado esos capítulos las cartas a las 7 iglesias, que hemos dicho, no soy la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia mormona, no, iglesias primitivas, las comunidades de los cristianos. Ahora, a las 7 iglesias, ustedes saben, ya lo estudiamos en el video pasado, el uso y el sentido de los números en Biblia, en el caso concreto en el Apocalipsis y en el género apocalíptico. Los números con su significado tal cual como lo vimos allá. Entonces, cuando decimos aquí las 7 iglesias, entonces ya inmediatamente ustedes, su chip tiene que hacer la ecuación y la traducción y saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, y esto para decirle a los cristianos que el pueblo de Israel, atención al mensaje, que el pueblo de Israel, es decir, el del pasado, el del Antiguo Testamento, había sido sustituido por un nuevo pueblo que es llamado el Nuevo Israel y más concretamente la Iglesia. Ese es el mensaje, el primer mensaje que encontramos aquí ya fuerte a partir de estos capítulos. El pueblo de Israel ha tenido su historia y su protagonismo en la historia del proyecto de Dios que está realizando en el mundo, que es la salvación, ¿sí? Pero en estos momentos su protagonismo ha terminado. No su historia continúa y de hecho existen hasta hoy en día los judíos, ¿sí? Pero el protagonismo ya en la historia de la salvación ya no es del antiguo pueblo de Israel, sino el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Y aquí cuando decimos iglesia, hemos dicho, no es la iglesia institución, sino la iglesia pueblo de Dios, es decir, ustedes y yo, conocido teológicamente también como el nuevo Israel. Y el nuevo Israel, ¿por qué? Porque somos descendientes en la fe del pueblo judío. Para ellos su padre es Abraham. ¿Y cómo llamamos nosotros a Abraham? Nuestro padre en la fe. Hemos heredado estas cosas y por eso somos el nuevo, no el mismo pueblo, sino otro, pero descendientes del pueblo de Israel, el nuevo Israel.
más conocidos, decíamos, comúnmente como la iglesia. Lo advertimos nuevamente, si bien es cierto que Dios no está rechazando, al hacer esta nueva elección de sustituir al pueblo de Israel por la iglesia, no es que Dios esté rechazando al pueblo que Él eligió en el pasado. Atención, tengámoslo muy en cuenta, no es rechazo, porque Dios nunca rechaza lo que es obra de sus manos. Dios no puede decirse de esa manera. Sencillamente que como el pueblo de Israel le ha fallado, Él continúa su proyecto y su plan de salvación, pues con alguna novedad, con alguna renovación. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, no se trata de un rechazo por parte de Dios al pueblo que Él había elegido, sino que ahora, ¿sí? Dios ha puesto sus ojos en la iglesia, la que le toca ser el nuevo pueblo. Y esto es muy importante porque no somos conscientes nosotros como en el común de los católicos, no tenemos esta conciencia de que somos el nuevo pueblo de Dios y no solamente eso, a lo mejor hasta lo saben. El común de los cristianos, de los católicos, lo sabemos. Del común de los católicos de misa, que digo yo, de misa los domingos nada más. Pero ignoramos esto, que como iglesia a nosotros nos toca. Es decir, nos toca no es por obligación, sino tenemos el compromiso de ser el pueblo de Dios, pero no como el pueblo de Israel en el pasado, sino el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es ese nuevo pueblo de Dios? El pueblo de Dios en Cristo resucitado, el Dios de la vida, el Señor de la historia. Y todo esto tiene que aparecer en nuestras vidas. Y como no lo sabemos, no lo conocemos, tampoco nosotros lo vivimos. Esto lo explica recurriendo de todo este mensaje, entonces el autor lo expone recurriendo a las famosas visiones de las que hemos venido mencionando, muy propias del género apocalíptico, y también la de los símbolos, que igualmente explicamos en el video anterior, que eran formas propias de pensar, de expresar y de escribir, en este caso para el autor del Apocalipsis, con una visión muy particular, que es la visión del cordero degollado. Esa visión del cordero degollado para un judío es una imagen muy diciente, pero para él la imagen del cordero degollado es la imagen del cordero del Antiguo Testamento, que era un animalito, era un corderillo, ¿sí? En estos momentos en el Nuevo Testamento la imagen del cordero degollado no es la de un animal, sino que es Cristo. Cristo, a quien nosotros como cristianos llamamos el Cordero de Dios. Ellos lo llaman el Cordero degollado, que es el Cordero del sacrificio, el que sacrificaban para expiar sus pecados. Muchos elementos de esos tienen relación con nuestro Cordero Pascual, pero nosotros no es el Cordero degollado, sino el Cordero Pascual, que es Cristo. Cristo, una persona que es el Hijo de Dios. Y que con este lenguaje de las visiones y de las imágenes, ese cordero degollado que allí se colocaba hacia unas piedras y quedaba allí sobre esas piedras, aquí este cordero nuevo que es Cristo aparece en el libro, es sentado junto al trono de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? El Dios del Antiguo Testamento. Este Cristo del Nuevo Testamento como Cordero Pascual ahora aparece, es presentado en el libro junto a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, nuestro Dios. Léalo, por favor, detenidamente en estos textos que aquí les consigno. Porque, como vemos aquí, esto, si no lo entendemos, nos resulta indescifrable, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, verso 3. Si estas cosas no las leemos en este contexto en que se surgieron y se escribieron, el Apocalipsis nos resulta y el mensaje nos resulta indescifrable, porque seguirá siendo codificado para nosotros y por lo tanto volveremos a esa imagen inicial que estamos tratando de destruir. Luego,
¿Ve? Decíamos, con el lenguaje de las visiones viene la visión de los 4 jinetes, el capítulo 6. Los 4 jinetes, 4 caballos, cada uno con un color diferente. Hemos dicho qué significa el número 4, hemos dicho qué significan los caballos, hemos dicho qué significan los colores. Ve, todos esos elementos que vimos en el video pasado, esos están aquí en el chip y al parecer nuevos datos, entonces tiene que ir, el chip allí nos hace esa ecuación y tenemos la traducción del mensaje final de estas visiones y de estos símbolos. Esa es la importancia de ir teniendo, por eso le decía, ¿no? ¿Qué es el Apocalipsis? Una infinidad de piezas, ¿sí? De pedacitos, de filigranas, de distintos colores, que sueltos no nos dicen nada, pero que juntos, unidos como el rompecabezas, armados, ¿sí? Nos dan un mosaico maravilloso. Entonces volvemos. En la visión de los 4 jinetes se nos anuncia la llegada de Jesucristo. ¿Ve? A través de estas imágenes y estas visiones, la llegada de Jesucristo y con él la llegada de una nueva etapa en la historia. No perdamos de vista que es respuesta a los cristianos del primer siglo que están en un momento de historia crítico de persecución y de muerte. Y aquí entonces cuando se está anunciando la llegada de Cristo y con él una etapa nueva en la historia, es que todo eso va a terminar. Y por eso cuando ellos están entendiendo este mensaje, lo están escuchando, lo están leyendo, entonces entienden ellos que esto es lo que ellos esperan, lo que anhelan y que ojalá suceda pronto. Luego aparecerán ahí en ese mismo capítulo la historia y la mención de los famosos 144.000, que ya les pusimos también en el video anterior, los 144.000 marcados, que no solamente son eh, un número matemático, decíamos, ¿no? Sino que es más bien son la representación eh, de las tribus de Israel, ¿sí? Es decir, todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, más todo ese pueblo de Israel nuevo que hemos llamado la iglesia, que es la del Nuevo Testamento, que multiplicado por 1000, es decir, por una cantidad incontable, resulta ser el nuevo pueblo de Dios, es decir, toda la humanidad. En el Antiguo Testamento el proyecto de Dios era para el pueblo de Israel única y exclusivamente, con el pueblo de Israel única y exclusivamente, y para el pueblo de Israel, es decir, el resto de la humanidad no teníamos nada que ver. Ahora, ve, dado que el pueblo de Israel no supo responder a ese proyecto de Dios, ahora el proyecto de Dios es con la iglesia que tiene que realizar este proyecto de Dios que es universal. Vean la visión que nos marca, y eso está desde el mismo Jesús. Vayan por el mundo entero, es decir, catolicismo, el mundo entero, hasta los extremos de la tierra. Y en el lenguaje del Apocalipsis, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios participa el proyecto de Dios, que es un proyecto de salvación para toda la humanidad. Léanlo, Apocalipsis 7, del 5 al 10. Y luego otra visión más que va a aparecer ahí mismo, en este bloque, estamos viendo los capítulos del 4 al 11, ¿no? En la visión de las 7 trompetas. Ya traigan nuevamente el contenido del mensaje del número 7 y luego lo que significaba, decíamos allá, las trompetas, ¿no? Y esta visión, en el caso de las trompetas, capítulos 8 y 9, es para indicar que la oración de los cristianos en un estado de persecución, de angustia, pero que invocan a Dios, esa oración pide a Dios la llegada de la justicia en el mundo. Esa oración es clamando que Dios venga pronto y haga Él justicia, ya que nosotros no somos capaces o nos sentimos impotentes para realizar. Luego, en el capítulo 10, otra visión que va a aparecer es la visión del librito que es comido. ¿Sí? Se le invita a Juan a comerse el libro, como en el caso allá también
de Ezequiel, no cómete este rollo. El librito que es comido es una invitación a los lectores del libro del Apocalipsis, allá en el primer siglo, que invita a los lectores a evangelizar. Es como para nosotros, ¿ven? Cuando nosotros hacemos un estudio bíblico, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, ¿qué estamos haciendo? Empleando esta imagen, estamos comiendo de manera para parabólica, ¿sí? Como comparación, utilizamos la imagen del comer, no es que yo coja la Biblia, arranque las hojas y me las coma, no, estoy con el estudio, estoy comiendo el mensaje que Dios me trae a través del libro, su revelación y su mensaje, y entonces ahora descubro esto, que no solamente estoy invitado a llenarme del mensaje del libro, sino también a transmitirlo. Y eso es lo que en la iglesia llamamos hoy en día la evangelización, que es el mandato misionero del mundo. Ir al mundo entero a anunciar el evangelio. Ese anunciar el evangelio nosotros lo traducimos con este verbo, evangelizar. Entonces, los cristianos del primer siglo están invitados a esto, como también nosotros, a digerir y a degustar el libro para luego saber que estamos invitados. Aquí aparece la palabra invitación, pero en Jesús decíamos era el mandato misionero, ¿verdad? Es decir, una obligación. Aquí aparece manera de invitación a evangelizar, Apocalipsis capítulo 10, versos del 8 al 10. Luego hay otra visión más, la visión de los testigos. Decíamos que van a aparecer muchas visiones acá, como muchos símbolos, como muchas imágenes. La visión de los testigos está en el capítulo 11, versos 1 al 3. Leámoslo, por favor, y retomamos la exposición con lo que viene acá. Esta visión de los testigos nos muestra cómo el templo de Jerusalén, esta visión va allá, hacia ese lugar del templo de Jerusalén, al que en estos momentos ya nadie puede entrar. En estos momentos, ¿cuáles? Allá al final del primer siglo, decíamos, redondeando, ¿no? Hacia el año 95. No pueden entrar al templo de Jerusalén, ¿por qué? Porque recordemos que en el año 70 fue destruido el conocido segundo templo, fue destruido por los romanos, y del cual quedó hasta nuestros días el famoso Muro de los Lamentos, que no es propiamente un muro del templo, sino el muro que como muralla encerraba el templo. El templo estaba ya más al fondo en el centro, pero estas son las famosas, el famoso muro de Jerusalén, que decimos lo que se tiene de residuo de ese antiguo, de ese segundo templo. Entonces no existe el templo y por lo tanto, aquí lo advertimos, ¿no? Nos muestra esta visión de los testigos cómo el templo de Jerusalén, al que ya nadie puede entrar, ha sido sustituido por otro templo abierto a todo el mundo. ¿Y cuál es ese templo? Pues la persona de Jesús, ¿ve? Ya no es un templo de piedra, sino que es un templo de carne, de hueso y con un alma, que es la persona de Jesús. Pues bien, en todos estos pasajes, entonces, se invita a los cristianos, es una invitación para los cristianos a no dejarse atemorizar por los judíos que les están haciendo una vida imposible, sino a verlos como aquel pueblo elegido, que se sienta en el nuevo pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios ahora, que es la iglesia, descendiente de ese antiguo nuevo pueblo de Israel, y por lo tanto es el verdadero y nuevo Israel. No podemos perder de vista que Dios eligió a un pueblo y lo llamó Israel, ¿sí? Pues ese nombre se sigue conservando, pero ahora es un Israel nuevo que tiene también por nombre la iglesia. Pasamos ahora al siguiente capítulo. Ya analizamos la situación de la iglesia con el pueblo judío. Ahora vamos a ver la iglesia que es perseguida ahora por parte del imperio romano y que aparece también aquí en el libro del Apocalipsis. Ya hemos dado algunas
noticias al respecto, ya conocemos muy bien la situación de los primeros cristianos en ese sentido. En concreto, estamos hablando que de los años 64 al año 70 después de Cristo, con Nerón, los resalto ahí en azul porque es la figura del emperador que está detrás del libro y que es la que viene presentada en ese libro, es precisamente a quien el libro se refiere con la imagen de la bestia, es este Nerón. Pues bien, este Nerón, emperador de los años 60, 64, 70, desde esos años hasta los años 90, la década en que estamos estudiando, donde ya aparece el nuevo emperador sucesor de él, que es Domiciano, igualmente, pues no tan ¿cómo lo describiera? No tan monstruoso como Nerón, pero sí muy criminal, este rey Domiciano que desarrolló una gran persecución contra los primeros cristianos, acabó con muchos de ellos. Por eso entonces serán los dos nombres a tener muy en cuenta por parte del Imperio Romano, el segundo enemigo del pueblo cristiano de la iglesia primitiva. Con ellos los cristianos tuvieron que enfrentar la cárcel, la muerte, la tortura o el destierro mínimo por parte de algunos. ¿eh? Hasta el mismo autor del libro nos describe él que él mismo sufrió el destierro, como nos dice en Apocalipsis 1:9. Fue desterrado a la isla de Patmos, de donde escribe allí precisamente el libro, de la isla de Patmos. Pues bien, todo esto lo vivieron los cristianos en ese periodo de persecución por parte del imperio. ¿Y todo por qué? Porque los cristianos se negaban a darle culto al emperador que se creía un dios y se profesaba a Dios y exigía que sus súbditos y sus pueblos vasallos lo reconocieran como tal y por lo tanto le rindieran adoración, no solamente pleitesía, sino adoración, que lo adoraran como una divinidad. Y desde luego los cristianos se oponían a esto. Estos fueron años muy difíciles y muy dolorosos también para los cristianos. Ya hablábamos de lo sufrido y doloroso que fue el enfrentamiento con los propios judíos, ahora con el Imperio Romano, otro frente más de sufrimiento. Por eso entonces Juan, nuestro autor, para alentarlos y decirles que pronto esa persecución también iba a terminar, recurre una vez más al lenguaje de las visiones y escribe, y aquí es donde aparece ahora la segunda parte del Apocalipsis. Atención entonces a lo que llevamos hasta el momento a nivel de contenido del Apocalipsis. Decíamos, los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, una larga introducción donde se incluyen las famosas 7 cartas las cartas a las 7 iglesias de Asia. Luego, capítulos del 4 al 11, ya era una respuesta por parte del autor hacia esa persecución que estaban viviendo los cristianos frente al mundo judío, y donde se les presentaban a ellos como el nuevo Israel con un proyecto de Dios también para ellos de elección. Y ahora, la segunda parte del Apocalipsis, los capítulos del 12 al 20, detienen el video y confrontan lo que les acabo de resumir. Nuevamente hacen un repaso a los 3 primeros capítulos, sus contenidos, y luego del 4 al 11 también sus contenidos, y ahora rápidamente también los contenidos del 12 al 20. Y vamos a ver allí cómo en estos capítulos se anuncia el fin de esta situación terrible, de la persecución del imperio hacia los primeros cristianos. Y no solamente se les advierte a eso, sino que también se les invita y se les ayuda a resistir, a resistir el momento, es decir, a un momento de aguante, ¿sí? Aguantémonos lo que todavía nos falta con tal de mantener la fe en Dios y en su Hijo enviado Jesucristo. Y pronto esto acabará.
Es cierto, en estos momentos está presente la persecución, resistamos, mantengámonos y que pronto esto terminará. Por eso entonces escribe la visión ahora de la mujer y el dragón, que es el famoso capítulo 12, que lo hemos interpretado en la tradición de la iglesia más que todo como un texto mariano. Inmediatamente cuando decimos la mujer y el dragón, ¿sí? Como que nos aparece muy clara allí la imagen de la Virgen María. Pero en el momento histórico en el que nace el libro, el 1611, recordemos, esta visión de la mujer y el dragón es más bien una aplicación, una referencia a la iglesia. La iglesia, es decir, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, llamado iglesia, es tratado como en el Antiguo Testamento Israel era también equiparado bajo la imagen de la mujer, ahora la iglesia también está representada allí en ese vocablo y en esa imagen de la mujer. Se simbolizan entonces aquí la iglesia, que es la mujer, y el dragón, que es la representación del imperio romano. ¿Sí? Y leamos todo el capítulo 12 para que bajo esta luz sepamos ya interpretar de manera correcta este capítulo. Y el dragón, entonces, que es el imperio romano, es una representación del mal que está encarnado en el imperio romano. En el capítulo 13, digamos, avanzamos otro capítulo más, se nos presenta el relato de las dos bestias, ya no una, sino dos bestias. La primera vez, bueno, como más o menos representa aquí esta gráfica, una representación de lo que sería primera bestia, que es la representación del Imperio Romano. La primera bestia representa al Imperio Romano, como aparece en la figura, y su sistema de muerte, por todo aquello que implica el imperio para el cristiano. Nos persigue y nos arresta, nos tortura y nos mata. Y luego, decíamos, hay dos bestias. La segunda bestia simboliza la propaganda del imperio que insistía en lo que ya les decía, en que se debía reconocer al rey o al monarca, al emperador, como un dios, como una divinidad encarnada y por lo tanto que se le debía adorar. Entonces, ese mismo ejercicio de poder se interpreta como una fuerza negativa y como se le personifica como una segunda bestia. Y ante esta circunstancia, en el capítulo 13, entonces, nuestro autor, para consolar nuevamente y animar a los cristianos a que no adoren esa bestia, es decir, que no rindan adoración ni al emperador ni al imperio, entonces les escribe ahora el capítulo 16, anunciando un castigo tremendo para Roma. Y ese castigo viene descrito bajo otra imagen, otro relato de imagen, que son las famosas 7 copas llenas de calamidades. Eso lo entenderá usted ahora cuando abra su Biblia y lea todo el capítulo 16. Vamos ahora al capítulo 17 y vamos a encontrar allí cómo aparece Roma simbolizada, ¿ve? Roma, la capital del imperio, simbolizada con una mujer prostituta. Esto en la interpretación protestante, ustedes ya inmediatamente, si lo han escuchado y están familiarizados con ese tipo de predicación, recordarán, tendrán presente que los protestantes, cuando explican, hablan de este texto, a la mujer prostituta la refieren a la iglesia. Para ellos la iglesia católica es esta mujer prostituta. Y nada que ver, estamos hablando del contexto histórico. Los protestantes no existían cuando se escribió este libro del Apocalipsis, ¿verdad? Porque ellos son de tiempo reciente. Y las condiciones históricas eran estas y la iglesia apenas está naciendo. Y la iglesia es la que está siendo perseguida ¿por quién? Por Roma, que es la capital del imperio. Entonces, el capítulo 17, Juan se está refiriendo a
Roma como esa mujer prostituta que causa este mal sobre el pueblo judío y por lo tanto le anuncia luego en el capítulo 18 su destrucción. Y este castigo concluye con unos cánticos que se elevan al cielo y donde se oye entonar ya un gran aleluya, el famoso aleluya del triunfo, que es el capítulo 19, los versos del 1 al 10. Cada momento de estos en que aparece un texto bíblico, insisto, es de detener el audio, el video, la exposición y abrir mi Biblia y digerir ese texto. Cómete este libro, como escuchó el profeta y como escuchó San Juan de parte del Señor. Cómete el libro, es decir, vea, léalo y medítelo, estúdielo. Luego, en una última visión de un jinete impresionante que encontramos en el capítulo 19, los versos siguientes, es decir, del 11 al 21, ese jinete impresionante simboliza, yo debo interpretar inmediatamente que es la representación de Cristo resucitado, el Cristo glorioso, es decir, el Cristo que ha vencido la muerte, el vencedor de la muerte. Ese es el gran jinete eh, final. Que lucha, ese jinete, Cristo lucha contra la bestia, es decir, contra el poder y sus aliados, y anuncia la destrucción definitiva de ese imperio y por consiguiente de su persecución, por lo tanto el fin de todos los males y los sufrimientos que aquejaban a los cristianos de aquellos años. Vean qué hermoso es el libro en su mensaje y ven entonces todo lo que decíamos inicialmente, qué no era el libro y qué es el libro. El libro de la fe, el libro de la esperanza, el libro del futuro, el libro de la victoria y todo centrado en Cristo Jesús, muerto pero resucitado, victorioso. Es decir, que la segunda parte de este libro era un mensaje de esperanza, una llamada a resistir, a soportar un poco más, es decir, a soportar mientras tanto, mientras que llega este jinete vencedor. ¿Por qué? Porque la persecución no iba a durar mucho. La persecución iba a acabar pronto, como lo decíamos inicialmente. Hay algo que va a suceder pronto. Allá nos preguntábamos, ¿qué era? ¿Qué era eso que iba a suceder? Que estaban entendiendo los cristianos del primer siglo. Esto que estamos diciendo acá, ahora lo entendemos mejor. Por lo tanto, las profecías del Apocalipsis, nos preguntábamos al iniciar esta exposición, bueno, ¿y las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron? ¿O se han cumplido solamente algunas? ¿Faltan otras? ¿Cuándo se van a cumplir? ¿Y cuándo va a suceder eso, verdad? Pues bien, aquí ya empezamos a dar respuesta y decimos, por lo tanto, es decir, en definitiva, como conclusión, las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron. Al ser sustituido el pueblo judío por la iglesia, un primer cumplimiento, y un segundo cumplimiento al acabarse la persecución romana. ¿Eh? Entonces, cuando ya se estableció la iglesia como el nuevo pueblo de Israel, terminó esa persecución del pueblo judío hacia los cristianos, como ahora terminó la persecución romana para los cristianos. ¿Ven? El libro del mensaje positivo de parte de Dios para el pueblo en tiempos de persecución y la realización y el cumplimiento de sus promesas y cómo finalmente se ha obtenido la victoria. Llegamos a este octavo capítulo y último capítulo con la pregunta, bueno, ¿algo para hoy y para el futuro desde el Apocalipsis? Es decir, ¿está todo cumplido o queda algo por cumplir? Por eso decimos, nos preguntamos ahora, ¿queda pendiente algo por cumplirse de este libro? ¿O tiene algo que decirnos a nosotros los cristianos y cristianas de este siglo XXI? Pues sí, es la respuesta, ¿no? Y para ello, Juan escribió los últimos capítulos del libro. El libro no ha terminado, nos quedan todavía los capítulos finales, 20, 21 y 22. Por lo tanto, estos capítulos ya son más directamente para los cristianos del futuro como nosotros hoy.
cristianos del futuro eran los del siglo segundo, tercero, cuarto, hasta el siglo XXI y lo que quede de la historia. Y en estos capítulos, entonces, nuestro San Juan nos escribe acerca del reinado de Cristo. Ya ha vencido a Roma, ha establecido el nuevo pueblo de Dios, entonces llegó el momento de su reinado. Ese reinado será, dice la cifra del Apocalipsis 20:1:6, será por 1000 años. Y ya saben ustedes la lectura de esta cifra, con el cual se expresa que la iglesia, ya establecida como el nuevo pueblo que realiza el proyecto de Dios, la iglesia, ustedes y yo, seguirá existiendo. Esa nunca va a acabar a pesar de todo lo que hemos venido comentando y lo que estamos viviendo hoy en día. Precisamente ya esta es la respuesta para hoy en el Apocalipsis, para nosotros hoy, de lo que les decía, lo que está, la amenaza que estamos viviendo en la iglesia allí en el corazón, en Europa, en el corazón de la propia iglesia. No tengamos miedo cuando esto llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia seguirá existiendo y tendrá futuro. Y eso no como simple mensaje, sino que eso ya está asegurado y ya está realizado. La cifra de los 1000 años indica que es un largo tiempo y que es imposible de determinar ese lapso de tiempo. Y que al ser puesto en la cárcel el diablo, como aparece ahí en ese relato, indica que el mal seguirá existiendo, pero su poder será limitado y luego con la ya seguridad dada de que ha sido vencido por Cristo. Un libro de luz, un libro de esperanza, un libro de optimismo. Así entonces el libro termina con la visión de la nueva Jerusalén. Si para el pueblo judío Jerusalén es la ciudad santa de Dios, la ciudad de Dios, entonces ahora aquí con una visión se nos está presentando esa Jerusalén, pero nueva, una Jerusalén nueva que es la iglesia, ¿sí? Que vive ahora los cielos y la tierra nueva, nuevo cielo, nueva tierra, Apocalipsis capítulos 21 y 22. Que esto no solamente será lo que nos espera a todos como una situación de felicidad, sino que será propiamente lo que llamamos también nosotros el reino de Dios, el reinado de Dios, que no es para el futuro, sino que ya ha comenzado el reinado de Dios, lo hemos venido diciendo acá, ¿no? Ya está, ya se ha iniciado el reinado de Dios porque ha comenzado con Cristo en este mundo. Por lo tanto, el Apocalipsis, lo resalto en rojo, nos mezcla entonces tanto el pasado, el presente y el futuro. Es decir, esto es lo que en teología nosotros llamamos una visión teológica de la historia. Esta es la verdadera visión que el cristiano debe tener de la historia, la visión teológica. ¿Cuál es la visión teológica? Que la historia está formada por un pasado. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta, por eso estudiamos Antiguo Testamento. Tenemos un presente, el hoy nuestro, y conocemos y sabemos de un futuro también que nos espera y que de alguna manera ya Cristo nos lo ha asegurado. Así pues, entonces, decimos, esta es la visión teológica de la historia que debe tener el cristiano. Y por lo tanto, no solamente de saberlo, sino valorarlo. Y para saberlo, entonces hay que estudiarlo en detalle. ¿Cuál es ese pasado? Todo el Antiguo Testamento, del cual hicimos todo un estudio nosotros, como el momento presente, todo el Nuevo Testamento como lo hicimos, y el futuro, todo este libro del Apocalipsis, que en sus 2 capítulos finales, 3 capítulos finales, 20, 21 y 22, nos hablan de estas cosas. Por eso decimos, ya para ir finalizando, prácticamente las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido, pero como libro que es palabra de Dios para nosotros en estos tiempos, también nos anuncia que toda vez que la iglesia sea perseguida, lo estamos viviendo nosotros aquí cerca con nuestros hermanos en Nicaragua, que los problemas y el mal la amenacen, como se nos puede presentar para nosotros algún día, su triunfo ya está asegurado por Cristo.
leámoslo, ¿ve? Vamos ahora a los evangelios, Mateo 16, 18 y 28, 20, ¿sí? No tengan miedo, yo he vencido al mundo, ¿ve? Palabras de Jesús, ¿sí? Y luego en el capítulo 28, verso 20, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Que tenemos nosotros la palabra de Dios y tenemos no solamente su promesa, sino ya su cumplimiento. Estamos diciendo, ya se han cumplido estas palabras. Tan solo que nosotros todavía no las materializamos en nuestras manos, no las tenemos acá, porque es la parte que nos falta, la escatología, la parucía. Y por eso es que Pablo en su teología habla del famoso ya, pero todavía no. Ya estas cosas están realizadas por Cristo para nosotros, pero todavía no son de nosotros en nuestras manos, no las tenemos porque no las hemos alcanzado, pero ya nos están esperando estas cosas a nosotros. Por lo tanto, que los males y el pecado no tienen la última palabra. No estamos diciendo que ya se acabaron el mal y el pecado, no, existen y están en nosotros presentes, pero no son la última palabra, que la palabra es el futuro y este futuro es de Dios. Por lo tanto, que nuestra vida y nuestra historia, la tuya y la mía, están en sus manos, en las manos de Dios. Qué hermoso libro, vean si no es un libro de esperanza y de luz para nosotros. Muy distinto a la predicación que teníamos, al discurso que teníamos y que grabó nuestra mente por tantos años, lamentablemente. Y hasta ahora nos quitamos entonces esa venda de los ojos. Por eso que a este libro se le ha llamado también, además del libro de esperanza, el libro del consuelo cristiano, porque estamos en el hoy, en el presente, este que decíamos acá, y es de persecución, es de pecado y de muerte, en caso personal nuestro, ¿no? El pecado que nos agobia, pero que nos asegura que Cristo ya ha muerto, pero que ha resucitado y ha vencido sobre todo mal que amenaza a los hombres y mujeres de este mundo. Y además, lo que ya decíamos es un libro, el libro de la esperanza, el más bello para todos, que nos puede ilusionar en todo momento, dar fortaleza, optimismo, cuando el mundo y las fuerzas del mal nos quieren hacer perder la fe y la confianza en Dios. Por lo tanto, el bien tiene futuro, pero el mal no. Este es el mensaje más lindo que le podemos sacar nosotros al Apocalipsis. El bien tiene futuro, el mal no, el mal ya está vencido. Su mensaje, por tanto, una vez más lo decimos y con ello terminamos, no es de miedo, no es de terror, no es para sustos ni cosa por el estilo, como algunos pretenden leerlo y presentarlo hasta nuestros días, incluso hoy en día, sino más bien es un libro de esperanza y de optimismo. Por eso entonces, agradecidos con el Señor por este estudio que hemos tenido y de esta manera maravillosa con que culminamos ese estudio del Nuevo Testamento, vamos a agradecerle a Él y a su Santo Espíritu que nos ha acompañado, pidiéndole que nos siga acompañando igualmente en nuestra vida. Y lo hacemos con esta oración. Rezamos al unísono. Oh Dios y Padre nuestro, hemos aceptado tu invitación a seguir a tu Hijo Jesucristo como discípulos suyos. Que tu Espíritu nos dé la sabiduría y la fortaleza para tomar en serio nuestra fe y para aceptar nuestra misión en la vida con todas sus consecuencias. Que el Espíritu Santo nos ayude a seguir el camino de Jesús sin miedo ni desaliento, porque estamos seguros de que Él nos va a llevar a ti, nuestro Dios bondadoso, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanas, por su atención de mi parte, con mucho cariño. Igualmente, mis bendiciones y me confío a sus oraciones.